Buenas tardes, mi nombre es Alison Caterine López del grado CB, de la institución educativa Pablo VI de la modalidad electrónica. Hoy voy a presentar el canario electrónico. Pero antes de ir con el canario, tenemos que tener en cuenta que este es literal, está ligado al LM555. Bueno, ahora pues para poder avanzar con el canario, antes voy a escribir el funcionamiento de cada pin del LM555 y luego el funcionamiento interno de los pines del LM555, pero con respecto al canario electrónico. El pin 1 del LM555 se encarga, es el GND, se encarga, o mejor dicho, es la conexión a tierra o el voltaje de referencia negativo. El pin 2, trigger, activa el temporizador cuando su voltaje cae por debajo de 1/3 del voltaje de alimentación. Pin 3, output, es la salida del temporizador. Puede estar en un estado alto o bajo dependiendo del modo de operación. Pin 4, reset, reinicia el temporizador cuando se aplica un voltaje bajo. Normalmente se conecta a VSC, que es voltaje para evitar reinicios accidentales. Pin 5, control voltaje, permite ajustar el voltaje de referencia interno de los comparadores. Pin 6, threshold, detecta cuando el voltaje en el condensador externo alcanza los 2/3 de voltaje VSC. Lo activa en comparador interno para cambiar el estado del flip-flop. Pin 7, discharge, descarga el condensador externo cuando la salida está en estado bajo. Pin 8, corriente, voltaje, mejor dicho como voltaje, es la conexión a la alimentación positiva del circuito. El canario electrónico es un circuito que utiliza el LM555 en configuración estable, oscilador, para generar una onda continua. Bueno, ya dije todo lo de los pines del LM555. Ahora, como también dije lo que es el canario, como lo acabo de mencionar, voy a decir el funcionamiento interno de los pines con respecto al canario. El circuito del canario electrónico utiliza el LM555 en una configuración estable, un oscilador que produce una onda cuadrada continua. El funcionamiento interno se basa en la interacción de los comparadores y el flip-flop internos con los pines externos de la siguiente manera. Primero, el ciclo de descarga. Output on pin 3. El ciclo comienza cuando el comparador externo conectado con el pin 6 y GND está casi completamente descargado. Esto hace que el voltaje en el pin 2 trigger esté por debajo de 1/3 del voltaje. Comparador 2. El comparador interno 2 detecta que el voltaje en el pin 2 es menor a 1/3 de voltaje de VSC. Esto provoca que el flip-flop interno se active. Flip-flop. Al activarse el flip-flop, pone la salida, pin 3, en estado alto, cerca de VSC. Transistor de descarga. Simultáneamente, el flip-flop activa el transistor de descarga, el cual está conectado al pin 7. Esto permite que el condensador externo comience a cargarse a través de la resistencia de carga externa. 2. El ciclo de descarga. Output of pin 3. El condensador sigue cargándose hasta que su voltaje alcanza los 2/3 de VSC. Este voltaje es detectado por el pin 6, threshold. Comparador 1. El comparador interno 1 detecta que el voltaje en el pin 6 ha superado los 2/3 de VSC. Esto provoca que el flip-flop cambie de estado. Flip-flop. Al cambiar de estado el flip-flop, pone la salida pin 3 en estado bajo, cerca de GND. Transistor de descarga. Simultáneamente, el flip-flop activa el transistor de descarga interno, que ahora crea un camino de baja resistencia entre el pin 7 y GND.
Esto hace que el condensador externo comience a descargarse rápidamente a través del pin 7. Parte 3. La modulación, o mejor dicho, el sonido del canario. En el circuito de este canario electrónico, la frecuencia de la onda cuadrada no es constante. Se logra modulando el voltaje en el pin 5, control voltaje. Bueno, normalmente el pin 5 está conectado a tierra a través de un condensador, para evitar el ruido. Sin embargo, en el canario electrónico, un segundo oscilador o un componente resistivo variable inyecta una señal al pin 5. Esta señal externa ajusta los voltajes de referencias internos, 1/3 y 2/3 de VSC de los comparadores. Al cambiar estos voltajes de referencia, se modifica el tiempo que tarda el condensador externo en cargarse y descargarse. Resultado: la frecuencia de la onda en el pin 3 cambia constantemente, produciendo el sonido distintivo del canario. Pues como es un canario, pues suenan como una ave, como un pájaro. A seguir con la realización del montaje. Espero que esta información la hayan entendido clara y que la hayan entendido demasiado bien. Vamos a comenzar.